que usted lea su información, toda la información, usted lo organiza en un mapa de conceptos. Después de organizar esa información en ese mapa de conceptos, entonces va a pasar a elaborar el informe de recomendación. El informe de recomendación, al ser un documento de trabajo, tiene estructuras muy fijas, ¿no? Por ejemplo, tiene esta parte del encabezado, son estructuras fijas: destinatario, remitente, asunto, fecha. Hay que tener en cuenta que no es un correo electrónico, por lo tanto, la comunicación con nuestro receptor no es una comunicación amplia, es más bien una comunicación muy formal, muy escueta, muy clara. Por eso se utilizan ciertas fórmulas de apertura, ¿no? Fíjense, es grato dirigirme a usted para informarle lo siguiente, nada más. Y fórmulas de cumplimiento, es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines. Nada más, no hagamos mayor información. Donde nos vamos a detener para este, dar mayores detalles es en la exposición. La exposición presenta el problema, las causas del problema, las conclusiones y las recomendaciones. Y debemos considerar los subtítulos, ¿no? De esa manera organizo mi informe de recomendación. En términos generales, cuando yo he leído sus informes de recomendación, he quedado gratamente satisfecha porque son informes muy claros, muy ordenados, que utilizan fórmulas eh, de cortesía, de redacción, ¿no? Cierta experiencia y en algunos casos mucha experiencia de trabajo, y eso me alegra mucho. Sin embargo, al ser un ejercicio académico, hay que tener en cuenta algunas estructuras. Por eso voy a explicarles cuál es la relación entre el esquema y la redacción. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se les pide que hagan un esquema. Este es el esquema de la presentación del problema. Si te das cuenta, lo de rojito es la idea principal. Y la idea principal para los informes son ideas principales muy generales, ¿no? Donde se hace mayor énfasis es en las ideas secundarias y en las ideas terciarias, donde se explica el detalle, ya sea el problema, la causa, la conclusión. En este caso es la presentación del problema, ¿no? Entonces, mi idea secundaria me dice cuántos problemas se he encontrado, se han presentado. Una vez que hago el esquema, y el esquema, dense cuenta que son frases cortas, muy concisas, no son oraciones, tampoco son párrafos. Y en función de ese esquema es que yo paso a redactar, ¿no? En este caso, ¿no? Tengo la presentación del problema. Se dan cuenta que mi idea principal es muy sencilla. Desde inicio del 2023, Ropa Chic ha registrado múltiples quejas de nuestros clientes por diversos motivos. Aquí, esta redacción es válida, es aceptable, porque luego me va a explicar los motivos de esas quejas, que vendrían a ser los problemas. Ahora bien, si usted decide formular un gran problema o dos grandes problemas, es válido, ¿no? Está muy bien. Luego explicará cuáles son esos problemas. Esas explicaciones, ¿no? Organizan un párrafo en función de una idea principal, ahí está, y luego las ideas secundarias, que son estos problemas que ha identificado después de leer las fuentes, y va a explicar las implicancias del problema, ¿no? Los detalles importantes de ese problema. Y esas serían las ideas terciarias, ¿no? A veces yo les pongo que se requieren más de dos ideas terciarias. Bueno, es lo recomendable, pero tampoco hay que forzarlo. Si es una idea terciaria bien explicada, yo lo voy a aceptar. Ahora bien, aquí en la parte de negro no solamente debemos considerar el problema y la explicación del problema, sino también explicar qué entidades de la empresa se ven relacionadas con ese problema, ¿no? Lo he puesto de negro, digamos, para fines de la explicación, porque podría estar de verde, no hay ningún inconveniente. Entonces, eso es en función a la presentación del problema.
Cuando hablamos de las causas, nosotros buscamos el origen, la razón de ese problema que ya lo identifiqué. Ya no tengo que volver a poner el problema porque ya lo identifiqué, sino busco la razón, ¿no? Y lo busco en las fuentes. Igual, nuevamente, la idea principal es muy escueta, es muy clara y pongo mayor énfasis en la explicación de las causas, ¿no? Entonces, establezco cuál es la primera causa del primer problema que identifiqué y lo explico. En esa explicación hay dos tipos de ideas terciarias, las que detallan el origen del problema, ¿no? Quiénes están implicados, cuándo se originó, desde cuándo. Y la otra idea terciaria es cuáles serían las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de, de esa situación, del origen, si se sigue manteniendo esa situación que da origen al problema. Entonces, yo redacto, ¿no? Redacto las causas en un párrafo en donde se presenta una idea principal. En este caso, la idea principal ha decidido agrupar en dos grandes causas, la gestión de la calidad y la gestión de atención al cliente, ¿no? Esa es la idea principal. Y luego va a desminuzar cada una de esas causas. En primer lugar, y explica, ¿no? Ese primer lugar sería la idea secundaria, que sería el origen uno, la causa uno. Y luego pasa a la explicación de quiénes se ven involucrados, en qué consiste ese origen, y después la consecuencia, ¿no? Está en negrito. Y así, esa es la estructura que yo voy repitiendo con relación a la explicación de la razón, del origen del problema. Con relación a las recomendaciones, perdón, a la conclusión es una especie de parafraseo del problema y la posible repercusión. Entonces, pongo ese problema que he identificado y qué es lo que podría pasar y lo explico. Y ahí está. Acuérdate otra vez que la idea principal también es muy general, ¿no? A partir de la problemática analizada se ha llegado a las siguientes conclusiones. Ahí está. No necesito detallar porque ya el detalle va a ir en las ideas secundarias. Y explico pues, cada una de las posibles repercusiones, ¿no? ¿Qué podría pasar si persiste esa situación que ya identificó como la razón o las razones del problema? Formulo mi párrafo, ¿no? Con todas las conclusiones a las que yo he llegado. Y luego vienen las recomendaciones. En el caso de las recomendaciones, no significa que si yo tengo dos problemas, haga dos recomendaciones. Las recomendaciones que usted sugiere, que parte de su experiencia, de la inferencia que hace de las lecturas, eh, va a ser la cantidad que usted crea conveniente, que sean factibles, ¿no? Que las presente con creatividad y con objetividad. De la misma forma, la idea principal es también muy general. Aquí está, mira. Se sugiere adoptar las siguientes medidas. Y luego explica esas medidas, esa recomendación, y siempre a manera de oración, ¿no? La empresa debe implementar, explica lo que debe implementar. Aquí está, como idea terciaria, y la finalidad, ¿no? ¿Con qué fin presenta usted esa recomendación? Eh, ¿Qué de ventajoso podría tener para la empresa? Ya está, esto es con relación a la recomendación. Ahí termina, digamos, el informe y lo que quiero es ahora dar algunos ejemplos de digamos, de las imprecisiones en el aumento de la redacción, ¿no? Les repito, sus informes a mí me parecen muy creativos, se nota experiencia, pero a veces la manera en cómo se redacta hace que pierda esa creatividad, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo que usen el punto seguido. Aquí hay una otra recomendación. Esta es la idea principal, ¿no? Esta es la idea principal y lo que ha formulado, yo lo he leído y me parece muy interesante lo que formula. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en la lectura, si ustedes empiezan a leer, buscan un
punto, no hay. Entonces, eso, si no hay un punto, significa que todo esto es una sola oración. Y cuando la oración se hace muy larga, significa que está agregando ideas. Y una oración es una idea. Uno no formula una oración inmensa en donde se aglutinan las ideas. Para eso está el punto, para que pueda separar las ideas. Entonces, yo debería utilizar mi punto seguido. Por ejemplo, dice, se sugiere implementar un sistema de control de calidad más riguroso y puso coma. No, aquí debe haber un puntito. Ahí está la idea, muy clara. Está la sugerencia, ¿no? Se sugiere implementar. Bueno, más claro sería, se sugiere que la empresa implemente, ¿no? Un sistema de control de calidad más riguroso. Perfecto, ahí está la idea, está planteada. Ahora, después pongo el punto para que marque la oración, marque la idea, y luego explicaré, ¿no? Quiénes lo van a implantar, cómo se va a implantar, a quiénes compete, presupuesto, de repente, lo que crea conveniente. Y esa explicación también tiene que hacerse a manera de oración, de tal forma que el párrafo que redacte sea claro. Cuando uno utiliza, aglomera, conectores, se pierde claridad, ¿no? Y una idea que es muy buena se difumina y, bueno, el curso es redacción finalmente. Entonces tengo que evaluar también eso. Otro ejemplo que tiene mucho que ver con el punto es formular oraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, este de rojito, asumo que han establecido como idea principal. Y bueno, está bien, yo lo puedo, se puede entender que ahí hay una idea principal. Sin embargo, cuando lo leo, no hay una idea, porque está incompleta. Dice, la falta de capacitación del personal de atención al cliente, no sé qué más. O sea, ¿qué pasó con esa falta de capacitación? Debe haber pasado algo, porque lo siguiente no se relaciona. La falta de capacitación del personal de atención al cliente repercute en la imagen de la empresa. Podría ser repercute, perjudica, beneficia, ¿no? O sea, utilicen un verbo conjugado y eso les va a permitir presentar una idea y por lo tanto presentar una oración. Termino la idea, punto. Y acá empiezo otra. Y esta idea sí está bien formulada, ¿no? Pero también no termina en punto. Dice, el crecimiento rápido de la empresa puede haber superado la capacidad de entrenamiento del personal. Punto. O si quiere unir con otra idea, tiene que utilizar un conector de causa, de consecuencia de repente, ¿no? Pero en este caso no lo utiliza. Entonces va perdiendo el sentido del texto y se presenta un texto muy confuso. Y lo que uno quiere es claridad al momento que escribe. Última recomendación, eliminar frases a manera de subtítulos. De repente en algunas estructuras, en algunas empresas lo solicitan que se haga así, ¿no? A manera de iniciar una recomendación, una conclusión, cualquier escritura con una frase a manera de subtítulo. Para nuestro caso no se va a usar esa